Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Señor? Solo dos. ¿Cuántos aman al Señor? El Dios de los cielos nos ama con amor eterno. Por siempre y para siempre son sus misericordias, y nuestra alma lo sabe muy bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es fiel. Gracias, Jesús. Vaya conmigo a la Biblia en esta hora, al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice la escritura, quiero leerle una vez más, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, diga conmigo, una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio. Diga conmigo, silencio. Vamos, dígalo fuerte: silencio. Quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Amén. Denle un aplauso por favor a la palabra del Señor. Lo importante de esta lectura, y lo que quiero que quede en su corazón en esta hora, es que el Señor iba ahí en la barca. Diga conmigo: Cristo, vamos, dígalo fuerte, Cristo estaba en la barca. El Señor iba como tripulante de aquella nave. Era compañero de viaje con los discípulos. Está montado en la barca y ahí va. Sus discípulos, Jesús, y quizás el que va dirigiendo el barco, qué sé yo. Pero lo que quiero que en la primera parte de esta enseñanza registre en su mente es que Jesús estaba ahí en la barca. Después de haber enseñado, después de haber hecho la tarea, ahora su destino es el otro lado del lago, y se encaminaron o se embarcaron hacia allí, y él va en esa embarcación con sus discípulos. Nosotros nos hemos concentrado en algo, otras expresiones también que tienen que ver con este texto, pero leyendo la escritura me llevaba el Señor a este punto, que nosotros los cristianos, los creyentes, somos conscientes que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos
son conscientes de eso. Y es más, que el Señor está dentro de nosotros, en el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Solo dos. ¿Cuántos saben eso? El Señor está en nosotros, está con nosotros, va caminando con nosotros, va avanzando con nosotros. El Espíritu de Dios está ahí. Al igual que en aquel momento, el Señor está presente. El Señor está en medio de la embarcación. Él va con ellos. Él está ahí. Él no los dejó solos. Por lo menos en el relato de Marcos, el Señor está en la barca. Diga conmigo, el Señor está en la barca. El Señor está en la barca. Ahora diga conmigo, el Señor está en mi corazón. Vamos, dígalo fuerte, el Señor está en mi corazón. ¿Lo puede creer? Vamos, dígalo fuerte, el Señor está en mi corazón. Está ahí. Está en nuestra vida. En aquel momento presente físicamente por su ministerio, hoy presente en su espíritu en nosotros. Y cuando uno comienza a pensar dónde estará el Señor dentro de nosotros, bueno, la Biblia dice que está dentro de nosotros. No pudiéramos dar una explicación significativa con detalles en qué parte interna, decimos en el espíritu, decimos en el corazón, pero allá adentro, en esa parte inmaterial nuestra, es un tanto compleja de poderla describir en su totalidad. Pero el punto es que Él está ahí, está presente. Y el hecho de esta enseñanza es que podamos recordar eso, resaltar eso, su presencia en nuestra vida, la persona de Cristo en el Espíritu en nuestro corazón. Hoy no vamos montados en una barca como la que van montados ellos, pero nuestra barca puede ser nuestra vida misma. Nuestra barca puede ser toda nuestra actividad, en donde nosotros, al igual que aquellos discípulos, contamos con la presencia del Cordero, la presencia de Jesús en nuestra vida, la presencia de Jesús en nuestra casa, la presencia de Jesús en nuestro trabajo, la presencia de Jesús en nuestro ministerio, la presencia de Jesús en nuestras actividades, la presencia del Señor en nuestro trayecto, en nuestro viaje, en nuestro caminar, en nuestro navegar, en nuestro andar, en nuestro trayecto. Su presencia estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa presencia del Señor y la persona del Señor con ellos no los eximió de una experiencia desagradable. Y en medio del trayecto se despertó una tormenta, un huracán, vientos contrarios se levantaron. El transcurrir de ese viaje parece ser en las horas de la noche, porque dice que él terminó de enseñar en el día y embarcó con sus discípulos para ir al otro lado del lago, más o menos algunos 13 kilómetros de anchura, se supone, del lago donde estaban, e iban hacia ese otro trayecto. La tempestad que se manifestó era una tempestad intempestiva, una tempestad inesperada, una realidad que se solía presentar de tiempo en tiempo, de vez en cuando, producto de efectos posiblemente de ambientes naturales por el sector donde está ese lago. Se solían presentar estas tempestades, pero no eran continuamente. A veces llegaban en momentos repentinos, cuando las personas o las embarcaciones o los que iban navegando menos lo esperaban. Se podía suscitar un evento similar por causa del ambiente geográfico, o quizás por otros ambientes se daban estas circunstancias. Entonces, lo que quiero que entienda acá es que a veces
en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de fe, a pesar de que tenemos al Señor de los señores y al Dios de los dioses, al dueño de todas las cosas y al que lo puede todo con nosotros, no por ello somos exhibidos o eximidos de tener una experiencia tormentosa como esta. Uno pudiera pensar que por tema lógico del poder, de la presencia, de la gloria y de todo lo que representa el Señor, uno debería navegar tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Los vientos se deberían acomodar, las estaciones se deberían adecuar, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero no fue así en esta experiencia, y no es así en muchas ocasiones en la vida de cristianos que son la embarcación del Cordero, o el lugar donde Él decidió asentarse en su espíritu. Y en ocasiones, diga conmigo, en ocasiones, vamos, dígalo fuerte, en ocasiones el viento se despertará, el viento se levantará, y una tempestad, una tormenta, un huracán que quizás no esperábamos ni estaba dentro de lo que está en lo posible o en lo que uno anhela, se puede manifestar. Esa tormenta se manifestó, esa tormenta se activó, y ahora va a colocar en aprieto a los que van en la tripulación, los que van en la barca. Se van a ver envueltos en medio de esta tormenta y en medio de esta dificultad. Y por causa de esta dificultad y de esta tormenta, ellos van a tener un sentido de experiencias y van a ser movidos en su sentido emocional al rojo vivo, porque la tormenta no era una tormenta sencilla. Dice que el viento era huracanado, era fuerte, los vientos soplaban con autoridad, las olas se levantaron, el barco se está moviendo, el agua comienza a entrar a la embarcación. Por lo tanto, los que van allí están en peligro. Diga conmigo, en peligro. Hay peligro para ellos. Y cuando uno está en peligro y hay riesgo de su vida, entonces ya usted sabrá las dificultades y experiencias emocionales que usted tendrá en esta experiencia. Ahora, para ellos fue una experiencia natural, de ambiente geográfico. Yo no sé si ha estado usted así como en una tormenta, hablando de un ambiente huracanado. Gracias a Dios que en estos sectores, sobre todo en nuestro centro del mundo, no tenemos experiencias de huracanes. Pero allí en el norte, nuestra América, ellos son azotados con frecuencia por huracanes de cientos de kilómetros y millas, con la furia con la que se levantan. Lo hemos visto por las noticias, los informes, cómo aquellos huracanes, cómo aquellos vientos generan estragos tremendos en medio de estas poblaciones, y cómo aquella nación ha tenido que aprender a lidiar con eso, porque es parte del ambiente de la naturaleza. Pero cuando uno está al frente de un viento que tiene la capacidad de llevárselo a uno y alzarlo, debe sentirse horrible. Y entonces estas gentes tienen ahora sus formas de cómo lidiar con ello y cómo soportar un ambiente de una fuerza de la naturaleza, de un huracán que se envuelve en medio de un océano y trae ambientes para el sentido de algún área geográfica. Destrucciones masivas, muertes, pérdidas y todo aquello.
Ahora, para traerlo a nosotros, ¿qué puede significar eso en la vida? Una tormenta, una dificultad, una necesidad, una adversidad. De repente usted está bien, usted va caminando en su vida, usted está haciendo las cosas y de repente las está haciendo bien. Es creyente, es cristiano, es hijo de Dios, es hija de Dios, pero de repente aparece una situación así tormentosa. Aparece una dificultad que no estaba programada en el camino, que no estaba en el plan del viaje. Uno emprende, uno hace, uno sigue adelante, uno está haciendo esto, pero de repente se manifestó algo inesperado, y aquello inesperado trastocó la estabilidad que uno tiene como persona en su vida sentimental, pero también a veces en su vida relacional, en la vida conyugal, en la vida de familia, de padres, hijos, en la vida laboral, en la vida ministerial. ¿Cuántos no hemos tenido una experiencia inesperada que alteró nuestra normalidad? Una tormenta, una tempestad, una dificultad. De repente usted dice, iba bien, estaba avanzando, las cosas parecían estar bien, pero de repente algo inesperado se manifestó y trastocó todo lo que estaba en nuestra vida. Meció todo el barco, alteró toda la estabilidad que teníamos, y quizás hoy podamos encontrarnos en medio de la tormenta, en medio de la tormenta del aguacero y en medio de vientos contrarios que puedan estar azotando nuestra vida. Amén. Un diagnóstico del médico, que de repente alguien se comienza a sentir incómodo en su salud, un chequeo, y hay un diagnóstico que el médico dice, tienes esto, tienes aquello. Eso es una tormenta que va a alterar la estabilidad de la vida y la relación de la familia. Trae preocupación. Un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de enfermedades crónicas que a veces no tienen cura en términos médicos. ¿Cómo no se va a alterar una persona? ¿Cómo no se va a alterar una familia? Es toda una tormenta, una pérdida, un descalabro financiero, una quiebra financiera, una alteración en el hogar, en la vida conyugal, una infidelidad descubierta en alguno de la vida relacional de pareja, un cónyuge que experimenta una infidelidad del esposo, de la esposa. ¿Cómo no va a ser esto una tormenta que viene para golpear la relación, que viene para golpear a la familia? Un divorcio es toda una tormenta, es casi un desastre para la vida de una persona, para la vida de una familia, para la vida de un hijo, de una hija, para el futuro de alguien. No es sencillo. Y estas tormentas se manifiestan cada vez con mayor intensidad sobre la vida de las personas y sobre todo de las parejas. Un sentido donde el cónyuge no se encuentra en tranquilidad, donde hay algo que alteró la realidad y hoy están lidiando con eso. Amén. Nosotros en el ministerio, hace algunos años atrás, veníamos avanzando con vientos a favor nuestro, y el Señor estaba soplando y nuestra barca estaba avanzando en ese camino, pero asomó una dificultad en la vida ministerial, y de repente uno de los obreros que teníamos en un buen día me llama y me dice: pastor, quiero hablar con usted, venga a la ciudad, quiero hablar. Y hablamos. Yo llegué un jueves a la ciudad y hablamos, y entonces cuando hablamos, él supo manifestar que ya no quería seguir más. Dijo: pastor, ya no quiero seguir más. ¿Y por qué? No me encuentro, no me siento.
Es que el Espíritu Santo me habló que haga otras cosas, estoy cansado, no quiero. Entonces cuando yo lo oí a él, a su esposa, yo le dije, no es el proceder, no es el camino. Si estás cansado, puedes tomar un descanso. Si ya no te encuentras en la tarea que estás haciendo, podemos buscar otro frente para desarrollar tu vida ministerial. Nuestro ministerio no es solo esta congregación, no es solo esta nación. Somos parte de un ministerio internacional. Hay otras formas de hacer la obra, pero él se ensañó y dijo, no, es que no quiero más. Y lo llamé porque le quiero entregar el proyecto, le quiero entregar la obra. Y después de alguna hora o 2 horas de hablar, entonces acordamos, está bien, si no hay forma, tómese unos días, una semana, un tiempo, y si no hay otra forma, entonces está bien. Y nosotros no sabíamos que detrás de todo eso venía toda una tempestad que iba a golpear nuestra vida ministerial de una manera fuerte. De una manera fuerte. Cobró vidas, familias, proyectos, obras. Se desencajó lo que veníamos haciendo. Diga conmigo, pero el Señor, vamos, dígalo fuerte, pero el Señor estaba en la barca. Ahora, yo no sé que él haya tenido usted experiencias en su viaje, en su camino, en su trayecto, y se le alteró todo, pero lo bueno es que a pesar de todo el Señor sigue en la barca. ¿Cuántos dicen amén? Sigue en la barca. El Señor está ahí en la barca. Él estaba ahí en la barca y el viento se levantó, las olas comenzaron a golpear, el agua ya se quiere meter y quiere inundarlos a ellos, y ellos están bregando. Claro, ¿quién no va a bregar? Le toca a uno bregar con estas situaciones, y si uno no tiene algún tipo de fuerza y de capacidad para aguantar, esta tormenta se lo puede a uno llevar y lo puede aniquilar. Y muchas personas en medio de esas experiencias decidieron tirarse al mar. Muchos no aguantaron y se dejaron ahogar por la tormenta. El hecho es que la historia muestra, o más bien no muestra, cuántas horas duró este asunto. Parece que algún tiempo significativo y suficiente, al tal que ellos están estresados, ellos están medrosos, ellos están atemorizados, ellos están confundidos y qué sé yo cuántas cosas más en el asunto. Esas tormentas, diga conmigo, esas tormentas, vamos, dígalo fuerte, esas tormentas, benditas tormentas, se levantan esas tormentas. Y sabe que esas tormentas están ahí, de repente no esperadas, no anheladas, pero están ahí. Manipuladas por algo sobrenatural, es posible. Accidentalmente llegan, es posible. Pero en medio de esas tormentas entonces habrá la oportunidad de manifestar nuestra realidad interna. Y entonces en la historia que leímos, si usted la va a volver a leer allá en su casa, allí en Marcos 4, 35 al 41, encontramos que los discípulos manifestaron varias cosas. Y una de las cosas que manifestaron ellos es miedo. Diga conmigo, miedo. Ellos tuvieron miedo. Ellos se asustaron, ellos se atemorizaron, ellos entraron en pánico. Cuando el Señor se levantó y ya calmó las aguas, le dijo a ellos: ¿por qué ustedes están asustados? Otra versión dice: ¿por qué están tan asustados? Y claro, ¿quién no va a estar asustado? ¿Y quién no se va a comer casi las uñas si uno está en peligro de muerte? Ellos están asustados. Pero entonces la reflexión de Jesús muestra algo más allá. Ese susto, ese miedo, ese pánico, era una manifestación de algo más profundo en ellos. Y era la manifestación de la incredulidad, de la falta de fe,
de la falta de confianza de ellos. Entonces Jesús les dijo: ustedes están así tan asustados, es porque todavía ustedes no han aprendido a creer. Todavía no tienen fe. Lo que Jesús está diciendo es que todavía ustedes no tienen tanta confianza en mí. Una manifestación de desconfianza, una manifestación de incredulidad, ¿sabe? Esas experiencias nos van a mostrar el nivel de fe que hemos nosotros alcanzado, el nivel de confianza que nosotros hemos logrado en el Señor, porque a la postre el Señor estaba en la barca. Así como está en su vida, así como está en su casa, así como está en su trabajo, así como está en sus finanzas, así como está en su ministerio, así como está en su trayecto, Él está allí. Y quizás estás azotado por medio de la dificultad y el Señor está ahí, pero está esperando que usted tenga esa experiencia para que usted mismo se dé cuenta de su realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué te alteras tanto? Claro, sientes miedo, sientes pánico. El pánico viene por causa del peligro. El peligro trae una idea a la mente que es amenaza de muerte. Ellos están amenazados de muerte porque si el barco se llena, es posible que se hundan y se ahoguen. O sea que ellos están en riesgo según lo que puedan pensar ellos. Pero esto es una manifestación en ellos, por lo menos de la Escritura, de falta de confianza. Porque Jesús estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba presente. Él estaba ahí. Entonces, ¿cuál debería haber sido la actitud de ellos? ¿Tranquilizarse? ¿Acomodarse a que esa barca se llene de agua? ¿No experimentar un solo sentimiento? Porque a la postre Él está ahí. Parece que eso es lo que Jesús está queriendo decir. Ustedes debieron estar calmados. Ustedes debieron estar tranquilos. No debieron asustarse tanto. No debieron hacer tanto alboroto. ¿Quién sabe cuántos gritos, cuánta bulla, qué cosas hicieron? En un sentido negativo. Ahora piense para usted, en medio de esta experiencia que está lidiando de repente tormentuosa para su vida, que le está generando un sinnúmero de cosas, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿De qué manera estás reaccionando hacia allá? ¿Lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de temor, lleno de duda, lleno de incredulidad que estás manifestando? De repente ya se te olvidó que Cristo está en tu corazón, que el Señor murió por ti allí en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre para darte libertad. Se te ha olvidado que vas con Cristo en el viaje y de pronto más bien dirá: este asunto de la vida cristiana, de la vida evangélica, es como un cuento porque conmigo no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Su barca se puede estar hundiendo, el agua puede estar entrando hacia su navío. Pero lo más importante es que a pesar de cómo se mueva el agua, el viento y tu embarcación, habrá una consigna que usted no se le podrá olvidar: Cristo está ahí. Cristo está. El Señor estaba ahí. Solo que el Señor estaba durmiendo. Diga conmigo: estaba durmiendo. Estaba durmiendo. No estaba como Jonás por allá tirado en la desobediencia. No, estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque era un hombre en aquel momento. Se había agotado, se había cansado. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese dormido? Si Jesús no se hubiese dormido, ¿la tormenta se hubiese manifestado? ¿Habían reaccionado así los discípulos de la manera que reaccionaron si Jesús estaba despierto? Entonces es algo que no podemos decir, porque la Biblia registró, por lo menos en la historia de Marcos,
en el relato de Marcos que el Señor se durmió. Y mientras el Señor dormía ya en la parte de atrás de la embarcación, recostado sobre una cabecera, el viento y las aguas se alteran. Entonces es importante esto que quiero decirle. El Señor estaba dormida, su presencia estaba, pero su presencia estaba adormecida. Estaba adormecida. Ahora preste atención acá, porque hoy el Cristo está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia está en nuestra vida, a través del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero sabe que el Señor no vino a nosotros para estar ahí inerte en medio de nosotros. El Señor vino a nosotros para que haya comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Para que haya comunión con Él. Nuestro espíritu con su espíritu, nuestra vida con su vida. Amén. Pero en muchas ocasiones en nuestra vida cristiana nosotros dejamos adormecer esa presencia del Señor. Nosotros dejamos adormecer esa relación con Dios. Pues ya no oramos, pues ya no buscamos de Él con intensidad, pues a veces ya no pensamos completamente en Él y en sus virtudes, porque estamos haciendo una cosa, haciendo otra cosa, y a veces nos abandonamos de la devoción a Él. Esa devoción, esa oración, esa intercesión, ese clamor, esa búsqueda, esa lectura de la palabra, esa interacción que hace que nuestra vida y su presencia esté activa. Porque la presencia de Cristo estaba en la barca, pero su presencia estaba inactiva por causa de que Él estaba durmiendo. Diga conmigo, estaba durmiendo. Ahora piense para usted en su vida relacional con Dios. ¿Qué tan despierta está esa relación? ¿Qué tan despierta está esa comunión? ¿Qué tan avivada está esa vida espiritual con Él? ¿Qué tan despierto está el Señor? ¿Qué tan activo está Dios en su vida? Claro, hoy Él está activo, pero digo en el sentido de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros para no dejar adormecer lo que Él ha colocado en nuestra vida. Él permanece despierto por siempre y para siempre, pero a veces en nuestra relación con Él nosotros dejamos adormecer esa presencia. Dejamos adormecer esa presencia. ¿Qué cosa positiva hicieron los discípulos en ese momento? La cosa positiva es que alguno de ellos se acordó que el Señor estaba en la barca. Y después de tanto temor y de tanto miedo dijeron: pero aquí tenemos al Maestro, vamos a despertarlo. Parece que la forma de despertarlo no fue muy agradable, porque parece que fue como en un sentido de crítica. Señor, nos estamos hundiendo y usted no hace. Y no hace nada porque Él estaba descansando, Él estaba durmiendo, Él estaba inactivo en un sentido físico y biológico. Pero lo importante aquí es que aquel o aquellos que se acercaron a Él lo despertaron. Diga conmigo, lo despertaron. Es toda una acción de movimiento, de participación, de agilidad, de intensidad, de intercesión. Yo quiero decirle a alguien en particular en esta hora: usted necesita despertar esa relación que tienes con Dios. Usted no puede dejar que se adormezca esa vida espiritual, esa participación con Él, porque aunque Él esté, va a requerir sí o sí nuestra interacción. Él está dispuesto, pero va a necesitar que usted y yo también estemos dispuestos. Y habrá momentos y habrá ocasiones
que quizás Él pueda sentir o hacer que está como apagada completamente su actividad, para que nosotros nos preocupemos y nos dispongamos a buscarlo a Él donde Él está. ¿Dónde nos encontramos con Dios? ¿Dónde lo encontramos hoy? ¿Dónde lo buscamos hoy? Pues adentro, diga conmigo, adentro. Adentro de nuestro corazón. Pero no es volverse uno al revés e interiorizarse, no, es buscarlo en oración. ¿Cuántos dicen amén? Es buscarlo en devoción. Señor, haz que mi espíritu se despierte, porque hoy no es el de Él, hoy es el nuestro. Es nuestra vida que se adormece, es nuestro ser que se apaga, es nuestra vida que se limita, es nuestra participación que se inactiva. Tenemos a un Cristo vivo, resucitado, y tenemos al Espíritu de Dios, pero a veces en nuestra vida y en la vida de muchos creyentes parece que no estuviera, porque no se ve la luz. ¿Cuántos dicen amén? No se ve la luz, no se ve el aroma, no se ve la presencia, no se siente nada. Como un ataúd, como un féretro. Diga conmigo, es tiempo, dígalo fuerte, es tiempo de hacer que se despierte la presencia del Señor en nuestra vida. Es tiempo de hacer que esa presencia se active. ¿Estás azotado por alguna tormenta? ¿Estás azotada por alguna tempestad? ¿Hay algún viento contrario en tu vida? ¿Algo inesperado se ha presentado y hoy estás atemorizado? Corre a donde está Jesús. Búscalo en medio de tu embarcación y haz que esa presencia se despierte. Haz que esa presencia se active. Haz que su persona se despierte. Esa presencia. Y ahora, cuando estos lograron despertar al Señor, no se levantó a pelear con ellos, no. No se levantó a discutir con ellos o enfadado con ellos porque me despiertan, porque me interrumpen. No. Él se levantó inmediatamente, vio que el asunto estaba complejo y se paró de frente al mar y le dijo al viento: cállate, enmudece, aguas, aquíétense. Soltó la palabra e inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente los vientos hicieron silencio. Inmediatamente las olas se menguaron. Inmediatamente el mar se acomodó. E inmediatamente aquella inestabilidad se volvió en estabilidad. ¿Por qué? Porque el Cordero lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor lo dijo. Porque el Cristo lo dijo. Él se levantó y reprendió a las aguas y reprendió a los vientos. Y entonces los vientos que conocen su voz, las aguas que conocen su voz, las tormentas que conocen su voz, ellas obedecerán. Ellas se aquietarán. Diga conmigo, solo Cristo. Dígalo fuerte, solo Él. El Señor que lo puede todo, el Dios que lo puede todo, se levantó en la barca mientras ella se movía y se dio cuenta que algo de la parte de su naturaleza se había alterado. Fácil para arreglarlo, fácil para acomodarlo, fácil para establecerlo. Señor, tan solo di la palabra y así será. Y él soltó la palabra y los vientos se acomodaron. Los vientos hicieron silencio. La versión que estamos leyendo dice que Jesús le dijo a los vientos: silencio, silencio. Diga conmigo, silencio. Dijo que él se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar:
silencio. Quédate quieto, dice esta versión. Dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Sabe qué es la tranquilidad, verdad? ¿Sabe qué es la calma? ¿Sabe qué es la estabilidad? ¿Sabe qué es un momento de paz, de tranquilidad, de relax? En medio de la economía, ¿cómo puede uno decir que hay calma? En medio de una vida conyugal que se está desmoronando, ¿cómo puede uno decir que hay calma? En medio de algún diagnóstico contrario del médico, que uno está alterado, y ahora el costo, y ahora el seguro, y ahora de dónde voy a pagar, y ahora de dónde voy a salir. Estás en medio de la tormenta, pero puede haber que se levante una voz, la voz del Cordero, con autoridad y poder, y le diga a aquella realidad: silencio, cállate, acomódate, estabilízate, porque todavía hace falta llegar al otro lado. Y entonces ahora el camino se va a aquietar, las aguas se van a acomodar, porque sí o sí, en medio de la tormenta no se puede navegar. Sí o sí, en medio de la tempestad o de un huracán no se puede continuar, no se puede seguir el trayecto. Y hay gente así, hay familias así, hay personas así, hay hogares así, aún hay ministerios así, que no pueden seguir avanzando, que no pueden seguir navegando, porque una tormenta intempestuosa, algo repentino se manifestó, y hoy en medio de esta alteración no pueden seguir navegando. Pero yo vine para decirle a alguien en el nombre del Señor: calma. Dije calma, porque si el Señor está en su vida y usted se atreve a despertar su presencia, Él se levantará y hará que aquella tormenta, y hará que aquella tempestad, y hará que aquella dificultad, y hará que aquella necesidad, y hará que aquella adversidad se calme. Colóquese de pie, por favor. Se calme, se calme. Vientos, olas, mar, silencio, silencio. Cállate, cálmate. Y entonces dice que el viento se calmó y las aguas se calmaron y el mar se acomodó. Diga conmigo: el mar se acomodó. ¿Para qué? Para que pudieran seguir en el viaje, para que pudieran seguir en el trayecto, para que pudieran seguir hacia su destino. Y hay alguien que está amenazado, y hay alguien que está amenazada, hay alguien que está alterado, hay alguien que está alterada y que está lidiando y no sabe cómo, ni por dónde, ni cuándo va a poder recuperar, va a poder hacer, y piensa que se va a acabar todo. Y de repente así has venido a esta hora, así ha llegado en este día, pero la palabra es sencilla para usted. Lo que tienes que hacer es despertar aquel con el cual usted navega. Se llama Jesús. Su presencia en oración, en intercesión, en búsqueda, y Él se despertará y hará que todo aquello que no es contraproducente para el viaje se acomode. Diga conmigo: se acomode. Cierre sus ojos ahí donde está. Comience a hablar con el Señor. Comience a hablar con Jesús. Quizás eso es lo que le hace falta. Hablar con Él. Hablar con Jesús.
hablar con Jesús. Vamos, deje oír su voz. Deje oír su voz. Quizás necesitas hoy despertar a esa presencia que se apagó, que se durmió. Esa responsabilidad de orar, de vigilar, de ayunar. Esa responsabilidad de clamar, de interceder. Esa responsabilidad de tener cada día un altar devocional. De repente no has vuelto a la lectura de la Escritura, no has vuelto a la palabra. Quizás haces las cosas por inercia y te estás cayendo en un espíritu religioso. Ya no disfrutas de Él, ya no disfrutas de su presencia. Y de repente estás en la otra orilla del barco, mirando el trayecto nada más, pero has dejado adormecer algo de Dios en ti. En esta noche alguien va a comenzar a despertar esa presencia de Dios. Y en esa acción de hacer lo que nos corresponde para acercarnos a Él y despertar este ambiente de actividad espiritual, habrá solución para tu camino. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. No nos dejes apagar, no nos dejes adormecer, porque en aquella experiencia era tu vida física, pero hoy es nuestra vida espiritual. Hoy es nuestra relación contigo. Señor, despiértanos. Señor, despiértanos. Señor, despiértanos. Despiértanos, Señor, despiértanos. Despiértanos, Señor, despiértanos. Danos deseo de orar, danos deseo de orar, danos deseo de adorar, danos deseo de buscar de ti, danos deseo de tener comunión contigo, danos ese deseo. No nos dejes enfriar, no nos dejes congelar en nuestro espíritu. No nos dejes, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio del huracán de la vida. No nos dejes en medio del temor. No nos dejes en medio de la incredulidad, de la falta de confianza. Despiértanos, Señor. Despiértanos hoy, despiértanos ahora. Despiértanos, Espíritu Santo. Despierta esta iglesia, despierta esta comunidad. Despierta esta generación, despiértanos, Señor. Despiértanos, devuélvenos el sentido correcto de la vida espiritual. Devuélvenos el hambre y la sed de la justicia. Devuélvenos el amor, Señor amado. Ese primer amor, Espíritu Santo. Devuélvenos, devuélvenos, devuélvenos. Alguien tiene que clamar en esta noche. Alguien tiene que interceder en esta hora. Alguien tiene que rogar a Dios ahí donde está. Usted no vino como espectador para mirar a aquel que está a su alrededor. Usted vino en esta noche porque necesita despertar. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo está dispuesto, pero el diablo es abusivo. Señor, despierta. Despierta, porque sabemos que si la vida espiritual está activa, sabemos, Señor amado, que si tu actividad está activa en nuestra vida, no habrá tormenta que no pueda ser calmada. No habrá realidad que no pueda ser transformada. No habrá dificultad que no pueda ser solucionada. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. No me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín, yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín, yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín, yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Ya no me quedaré, mi adoración levanto, tu presencia yo lo cuidaré. Ya no me quedaré. Aleluya. callado. Padre, gracias. Por favor, los servidores me ayudan. Hay cosas que debemos hacer para que esa voluntad y ese respaldo de Dios se active a nuestro favor. Y una de ellas es honrarle a Él. Una de ellas es estar a Él lo que a Él le pertenece. Quizás el área que usted debe despertar sea su fidelidad a Dios, sea su devoción en este particular del dar a Él lo que a Él le pertenece. Porque la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de nuevo. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Es una verdad de la Escritura. Así que no pierda la oportunidad en esta noche de honrarlo. Por favor, los servidores llevan los sobres. Tome una ofrenda especial si trajo su diezmo, un voto especial por algo, y colóquele nombre hacia la dirección que usted dé. Señor, necesito trabajo, necesito sanidad, necesito socorro. Coloque su petición ahí en el sobre. Vamos a clamar por esa necesidad. Quizá la tormenta sea financiera. Dios puede hacer milagros financieros. Cantamos al Señor mientras preparamos nuestras dádivas. Ya no me quedaré callado, corazón levanto, tu presencia es mi jardín, yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia
Gracias, Jesús. ¿Cuánto necesitan calmar una tempestad financiera? Alguien que está caminando en rojo, no alcanza para cubrir sus gastos. Pastor, no me alcanza. Mis manos no me alcanza ni para dar en el altar, en la iglesia. Dice, no doy porque no me alcanza, que no puedo dar. En esa tormenta estás, en medio de la falta de la rentabilidad de lo que haces. Compras pero no vendes. Los clientes que tenías se fueron, ya no están, y ahora no hay dividendos para mí, para mi casa. El salario no alcanza para cubrir la demanda, la inflación tan alta que hay a mi alrededor. ¿Cómo hago? ¿Sabe? Los discípulos no podían pelear contra el viento, no podían batallar contra el huracán. ¿Cómo? Por muy fuerte que creas que eres, no puedes pelear con cosas así. Yo no puedo lidiar con eso, no puedo batallar con eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya he hecho lo que tengo que hacer, tratar de mantenerme en el barco para que el barco no se hunda. Pero si se sigue moviendo esto, me voy a hundir, me voy a caer, voy a posiblemente perder la vida. Pero ellos se acordaron que el maestro estaba ahí y corrieron a donde él estaba. Y Señor, levántate que perecemos. Señor, ayúdanos que nos ahogamos. Pero fue él. Sabe que Dios pide de nosotros que creamos, pero que obedezcamos su palabra. Y entonces la salida es creer y obedecer. El secreto es creer y obedecer a lo que Él dijo. Pero si me quedo a la orilla, solo viendo y considerando, pero no hago, aunque Dios quiera, por causa de lo que Él dijo, no hará. ¿Cómo despierto ese respaldo de Dios? Por lo menos en las finanzas, dando, siendo fiel, incluyendo. Porque el trabajo y la producción no es solo para usted, es para la contribución de la edificación del reino de los cielos. ¿Ya está listo para dar? Levante su ofrenda, levante su diezmo. Y si no pensaba dar, tome algo en sus manos. Tome algo en sus manos. Pastor, no tengo nada. La otra vez alguien colocó un poco de pelo ahí en un sobre. No sé si era brujería para la economía de la iglesia, o alguien dadivoso dijo, no tengo sino pelo, y lo colocó allí. Pero coloque algo en sus manos para dar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche levantamos nuestra ofrenda, levantamos nuestro diezmo que despierta tu protección, que despierta tu provisión, que despierta tu cuidado. Mira la pobreza, mira la ruina, mira la miseria, mira la escasez, mira la opresión de la deuda, mira el déficit que tenemos en nuestra cartera, mira la falta de rentabilidad de nuestro trabajo, mira la falta de productividad de nuestro negocio. Padre, hoy por causa de la fidelidad despertamos esta parte que tú la revelaste en la palabra. Dice, nadie se os dará medida buena y apretada. Señor amado, tu palabra dice que por causa de la honra, del servicio a ti con nuestra ofrenda, nuestras primicias, diezmo, Señor, tú llenarás nuestros graneros y nuestros lagares. Que esta palabra se active, que esta unción se active, y en nuestra casa no haya hambre, no haya necesidad de pan, que nuestra alacena esté llena. Señor, que nuestras cuentas haya saldo. Señor, que nuestros acreedores les podamos cancelar. Que no haya déficit, que no haya falta, que no haya pérdida. Que si compramos, ganamos. Que si vendemos, ganamos. Pero sabemos, oh Dios, que en la vida espiritual y en la vida devocional cuenta nuestra dádiva.
Así es que en esta hora, Dios, despertamos esta bendición financiera que está adormecida para alguien por causa de la fidelidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, milagros financieros sean desatados, liberados ahora. En el nombre de Jesús, milagros económicos sean desatados y liberados ahora. En la casa, en el negocio, en el trabajo, en la familia de esta comunidad, de esta ciudad. Y esta iglesia pueda tener experiencias sobrenaturales en la parte financiera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, los servidores, con toda la paciencia necesaria para que mi hermano pueda dar. Ya no me quedaré callado, dice el cántico. Así que levantemos esa voz en el nombre de Jesús. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Yo lo cuidaré. Tengo 5 minutos para orar. ¿Cuántos necesitan una oración más? Solo 2. ¿Cuántos necesitan una oración más? Pero para esta oración usted va a venir 5 minutos al altar. Así que los que necesitan esta oración, venga al altar. Levántese de su silla y venga al altar. 5 minutos de oración en este altar. Van a ser todo lo que alguien necesita para que esa tormenta se calme, para que esa tempestad se haga silencio, y sobre la vida de alguien la calma de Dios, la calma del cielo va a venir en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Vamos los instrumentos, vamos a ministrar. 5 minutos de ministración. Suelte todo cansancio, toda fatiga, y vamos a ministrar con todo el ministerio aquí en el altar. Señor, glorifícate en estos 5 minutos. Alguien te necesita. Alguien se está hundiendo. Alguien se está casi ahogando. Señor, necesita a alguien que se calme la tormenta. Espíritu de Dios, en esta noche sopla sobre este altar, sopla sobre esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret.